Hola, buenos días. Mi nombre es Edith Cuecuecha Olvera y hoy les vengo a hablar sobre las tipologías de la ciudad y el urbanismo. Ok, primero veremos los teóricos. El primero en esta lista es Villar de Honnecourt, que él implementó los ornamentos y motivos en dibujos. Todos los que él implementó en su cuadernillo eran hechos a mano alzada. No se veía implementación de alguna regla o algún instrumento para medir. Existían dibujos de figuraciones humanas, animales, edificios, todos a escala. También proyectos arquitectónicos y de geometría descriptiva. También tenía apuntes sobre técnicas de construcción del gótico y varias estéticas de edificios. El siguiente es Diego de Sagredo. Él hizo las medidas del romano en su cuadernillo. Ahí podíamos encontrar varias teorías de la arquitectura, como también varios proyectos arquitectónicos, cómo la geometría sirve para los planos arquitectónicos. También implementó mucho el conocimiento sobre las columnas, que las componían, los elementos y los tipos que existían. También una teoría sobre el arte, en el cual es este. El siguiente es Alberto Durero. Él implementó varias lecciones para la fortificación de ciudades, palacios y villas que fueron muy esenciales para este tipo de ciudades medievales. Ahí él puso cómo son las construcciones de bastiones, planos de fortificación circulares, de palacios y de una ciudad residencia de nobles. También él escribió la teoría de las fortificaciones y cómo se hacían las adaptaciones de las murallas. Y era este señor. Hoy les voy a enseñar unos puntos importantes que pasaron durante las ciudades medievales. Eh, el primero fue que hubo muchos problemas por falta de higiene en esa época, provocando así varias pestes, como la peste negra, que provocó varias muertes de su población y eso hizo que decayera mucho la economía en la ciudad. Después de la caída del Imperio Romano, fue la ciudad occidental fue uno de los lugares donde más obtuvo migración. Después de eso, la economía se empezó a basar sobre la agricultura y comenzaron a incrementar las, las ventas dentro de los mismos ciudades. Esto también fue a causa, ya que el intercambio comercial con el extranjero, decayó bastante por todas las guerras que existían en aquel entonces, así que por eso Europa tenía que vivir de sus propios recursos. También fue cuando se empezaron a implementar la utilización de murallas para sus ciudades, como podemos ver aquí, que está alrededor de las ciudades. Ellos les gusta tener las ciudades llenas de defensa, también que las ciudades estuvieran en colinas altas y ríos cercanos, ya que como les comentaba, su economía se basaba mucho en las ventas locales. También inició el feudalismo como régimen social. El feudalismo nació en el siglo III, donde la ciudad se comienza a ver cambios profundos dentro de ella. Esta era la base del gobierno local con poder ejecutivo. Las características del feudalismo eran que tenían una economía natural y mercantil, avance en el esclavismo y surgieron dos clases sobre esta, los feudales y los campesinos. También comenzaron a verse varios artesanos y el comercio empezó a incrementarse todavía más. También surgió una pequeña concentración que eran llamados los burgos. Las características de los burgos
también conocidos como la ciudad fortificada, eran construidas como bases militares donde se comenzaron a ver todavía más comercios dentro de ellas. Pues ahí se ve la organización como feudales. Primero están los reyes, nobles, los obispos y el pueblo. Después surgió una nueva organización, la cual nace en una asociación privada, los cuales empezaron a enfrentar a los obispos y a los príncipes feudales, convirtiéndose en un estado con ley propia, los cuales consistían en un consejo mayor, el consejo menor y un determinado número de magistrados. Ahora voy a hablarles sobre algunas de las ciudades de la Europa medieval. Primero está la de origen romano. Ellos pudieron conservar el estatus a lo largo de la Edad Media, aun después de que se redujeron considerablemente, ya que después de la caída del imperio varias personas tuvieron que irse del lugar y eran construidas como se observa en la imagen. Los burgos, como les comenté anteriormente, eran construidos como bases militares fortificadas y tiempo después se convirtieron en centros de comercio para la población, que son estos de aquí, donde se ve la implementación de las murallas. Luego están las ciudades de crecimiento orgánico. Estas son desarrolladas a partir de las aldeas, donde se puede ver aquí que están las casitas hechas de materiales sencillos y simples como madera o bloques. Tenían iglesias y varios campos de agricultura. Otra de las ciudades es de la Nueva Planta. Estas eran ubicadas en el sur de Francia por iniciativa de los reyes y los feudales. Después de que los franceses e ingleses lucharon tanto en las guerras, después de la Guerra de los 100 años, decidieron implementar estas. Ahora les hablaré sobre algunas ciudades medievales fundamentales más importantes de aquella época. Las primeras son las ciudades lineales. Estas son formadas a lo largo de un camino que se llama conectar entre todas. Son más comunes y vistas hoy en día. Luego están las ciudades nucleares. Aquí es donde pertenecen la mayoría de las ciudades medievales, como podrán observar. La ciudad en escuadra, estas tienen calles en forma de cuchilla para conectarse así paralelamente. La ciudad en espina de pez, esta es conformada con una calle principal de la cual salen otras paralelas entre sí, pero son oblicuas a la primera, como se puede observar en la imagen. Ahora voy a hablarles sobre la arquitectura de esa época. Las calles, como les comentaba anteriormente, eran muy estrechas y esto provocaba mala higiene, ya que pues era donde se acumulaba bastante basura. También eran organizadas como en forma de arterias de un corazón para que las calles principales y secundarias se llegaran a conectar entre sí. La morfología, existía tres tipos de morfología en esta época. La irregular, esta se desarrolla sin un patrón determinado, siguiendo el crecimiento orgánico y la dirección en la forma en que establece una población. Y luego está la radiocéntrico. Esta es una continua por una área central y luego está rodeada por varias viviendas en forma de círculos, de ahí su nombre radiocéntrico. De aquí le sigue la regular.
que esta es caracterizada por la forma de cuadrícula a manera de un tablero, así como vimos anteriormente como las ciudades lineales. Esa sería una morfología regular. Los materiales de construcción eran muy específicos, depende de la clase que pertenecerían a algunas personas. Los de la clase baja utilizaban más bien troncos de madera y paja. Ya para los de la clase media y alta se utilizaba mucho lo que era la piedra y bloques, conformado así de madera más gruesa y tallada para conformar los pilares y sostener las casas. Como conclusión de este tema, podemos observar que estas ciudades medievales no comenzaron siendo esas grandes ciudades amuralladas como hemos visto, sino como unas aldeas, las cuales eran invadidas por varios agresores, provocando así guerras, y no solo eso, también enfermedades, lo que causó que la población de Europa medieval bajara, al igual que su economía empezara a decaer. Algo que los ayudó mucho a levantar tanto población y economía fue el comercio local, y el hincapié de todo esto fue su agricultura. También podemos observar que al momento de que creció económicamente y con la población, comenzaron a crecer sus ciudades, convirtiéndose así a las ciudades amuralladas que conocemos actualmente, con diferentes tipos de calles y comunidades. También existieron los nuevos órdenes para gobernar, pero a pesar de todas esas caídas, aprendemos que se pudieron levantar siendo una de las ciudades fuertes y con buena distribución para su comercio local. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.